Posterior, el cronograma, hablaremos primero pues como una parte anatómica que es un poco compleja, conceptos generales, el concepto de roto versus no roto, riesgos y beneficios de la cirugía, que podríamos utilizar sobre todo para el manejo microquirúrgico, ya que nos gustaría hacer la parte final que tanto el doctor Pulgarín nos hable de su experiencia en la parte de terapia endovascular y unas pequeñas conclusiones. Entonces, lo primero que tenemos que entender a lo largo de esta charla es la anatomía y su relación con la carótida interna y la arteria comunicante posterior. Entonces, la arteria carótida interna pues es una de las tronco principal de donde saldrá pues, la comunicante posterior. Recordemos que es una rama de la carótida común que se origina a nivel de la bifurcación, que está a nivel del ángulo mandibular o pues, del C3-C4 con relación a la columna. Tiene una clasificación muy amplia, esto va a variar del autor, puede haber desde 4 hasta 7 segmentos, cruzando por 5, entonces es un poco complejo y deberíamos tratar de estandarizar eso para hablar, digamos, un mismo idioma. Es muy importante tratar de entender la anatomía y saberse explicar para poder decir qué vamos a hacer. Entonces, miremos que a lo largo del tiempo, por ejemplo, para Fisher hablaba de 5 segmentos alrededor, para Guibu hablaba de 4, que es muy parecida a la clasificación de Rotor, y Jack Boutelier, alrededor de 1996, habla de los 7 segmentos descritos. Eso vamos a la forma más tradicional y que vemos abarcada en el servicio, es los 7 segmentos, que viene siendo pues el segmento cervical, el segmento petroso, el segmento lacerum, el cavernoso, el quinoideo, el anatómicos. Lo importante es siempre tener un panorama completo de los segmentos y además de esto, poder visualizar y tener claro cuáles son los puntos anatómicos para ubicarnos en la arteriografía y en muchos casos en los reportes que pues, el grupo endovascular nos hace, que son bastante completos, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cómo iniciaríamos? El segmento C1 es el segmento cervical, básicamente va desde la bifurcación hasta este punto que es el canal carotídeo. Ahí finalizaría, es un segmento que no tiene ramas, suele ser muy constante, se habla más es como de tortuosidad, cambios por el envejecimiento. Su ubicación pues, final va a ser en el peñasco temporal y esa sería nuestra referente anatómica. Usualmente se ubica entre la apófisis cigomática y la mastoides. Ahí tendríamos pues, como el abordaje en dado caso de alguna intervención. Muy importante tener eso en cuenta. El segundo segmento es el segmento C2. Básicamente se forma o tiene 3 elementos, que es un segmento ascendente o vertical, una rodilla y un segmento horizontal. Inicia pues en el conducto carotídeo y finaliza en este punto que sería el foramen lacerum. Algunos autores dicen que el foramen lacerum pertenece pues al peñasco temporal e incluyen el tercer segmento dentro del segundo segmento y no hacen esta diferenciación. Algunos autores sí la hacen, es porque ya está expuesta a la carótida y pues tiene un abordaje un poco diferente. Tiene 2 ramas, que son la arteria del canal pterigoideo o la arteria vidiana, recibe el mismo nombre, y la arteria carotidotimpánica. Pues hoy no tocaremos a profundidad estas arterias, que no es el tema que nos llama la atención, pero saber que a pesar de que este segmento es corto, tiene 2 ramas importantes que hay que tener en cuenta y cuidarse en ciertos abordajes. Entonces, lo importante es ubicar siempre esta primera rodilla que vemos en la arteriografía para poder empezar a hacer la reconstrucción. Entonces, ya aquí, al ver la primera rodilla, sabemos que estamos en el segmento petroso y de ahí hacia inferior sería el segmento cervical. De ahí seguiremos hablando de los diferentes segmentos, pero ese es el primer punto de la referencia anatómica que deberíamos tener en una arteriografía. Y esto es un esquema que miren que aquí nos diagrama muy bien y finalizaría entonces en el inicio del foramen lacerum y tenía este segmento hasta que ya llega a otra referencia anatómica que sería el límite final del segmento C3 que ya hablaremos de ello. Entonces el segmento C3 inicia en este pedazo que es el segmento lacerum, también es un segmento muy corto, no suele haber ramas y va a finalizar en un ligamento que se llama el ligamento petrolingual, que viene del ápex petroso hasta el proceso linguado o el proceso lingual de la escama del esfenoides, que se ubica pues lateral al ala mayor, ¿cierto? Muy importante tener ese proceso. Es un componente extradural, el referente anatómico es el ligamento, ya que pues dependiendo de lo que yo tenga que hacer, debo romper o no el ligamento, acorde el abordaje que necesite. No tiene muchas variantes este segmento, pero es importante conocerlo porque pues, podría ser un abordaje no tan invasivo y no requeriría de afresar o tocar tanto el hueso en este punto anatómico. Esto sería pues como el segmento visto desde una vista más simplificada, que es el ligamento petrolingual y el inicio del foramen lacerum. Entonces miren que es un segmento pequeño,
que usualmente muchos lo van a incluir dentro del segmento petroso. Entonces el segmento petroso, cuando se incluye, terminaría en este ligamento. Ya siguiendo ese orden de ideas, llegaría el segmento C4. Este segmento ya empieza a cobrar de encuentro más relevancia clínica en cuanto al abordaje y la dificultad, que es el segmento cavernoso. Va a iniciar en el ligamento petrolingual, terminará en el anillo dural proximal. Este anillo también recibe el nombre de la membrana carotidoculomotora. No entenderemos por qué, pero su ubicación principal es lateral al ala del esfenoides, tiene una forma de S o S. Vamos a ver que eso tiene alguna variabilidad anatómica. Entonces, a pesar de que se vea esto, deberíamos buscar es más las rodillas de este segmento más que su forma. Se han descrito 5 segmentos. Puede estar cubierto este segmento, sobre todo por lo que es el seno cavernoso, por una capa ósea delgada hasta el 10% de los casos. Es relevante también recordar que este segmento en los abordajes hacia el seno esfenoidal, para los adenomas, puede no tener pared medial ósea y lesionarse este segmento. Entonces es un segmento que hay que tener mucho cuidado porque tiene gran variabilidad en su protección y en su coraza. En este segmento, pues la carótida va dentro del seno junto con la perióstica y la hoja cavernosa de la dura, que vendrían siendo el tercer, cuarto, rama B1 y rama B2. El resto estarían dentro del seno, que vendría siendo carótida y sexto par. Muy importante todas estas relaciones anatómicas por el riesgo de lesionar algún componente. Y pues, este segmento sí puede hacer aneurismas y tiene diferentes ramas. Entonces, esto es lo que deberíamos buscar. Pues aquí nos muestran un esquema de lo que usualmente ocurre, que son las fístulas carotido-cavernosas, pero lo ideal es tener un esquema y saber que este está dentro de ese seno cavernoso y es un segmento que hay que ubicarlo muy bien porque dependiendo del abordaje pues puede cambiar qué es lo que vamos a hacer. Tiene dos ramas muy importantes, entonces en su parte más anterior, que sería su zona posterior, así está denominada, tendría un tronco anterior. Básicamente en este tronco están lo que son la rama tentorial, la hipofisiaria inferior y la meningia dorsal. Se han descrito esta cerrando. En su versión horizontal o en su porción horizontal tiene el tronco lateral, que también da unas arterias importantes que son la rama arteriomedial, la rama posterior de las ramas tentoriales. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y hay una variante anatómica importante, es que la arteria oftálmica puede venir de este segmento. No tiene una zona anatómicamente específica, sino que hay que hacer más bien el recorrido y ubicar este componente. Pero principalmente estos dos segmentos. Muy importante entonces tratar de ubicarlo. Entonces miremos que acá, por ejemplo, el apex petroso da una primera curva, pero no es la curva que vemos clásicamente. El segmento de acero, miren cómo asciende y aquí iniciaría todo ese sifón carotidio. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar? Primera rama, el tronco posterior y el tronco lateral. Miremos que incluso el tronco lateral está dividido en dos pequeñas ramas. Entonces, hacer bien esa ubicación anatómica para poder definir este componente y tratarnos de ubicar para hacer esa ubicación del aneurisma. Entonces, los 5 segmentos mejor descritos, el ligamento en el ligamento petrolingual hasta su primera curva, que es el segundo segmento. Entonces, en el segundo segmento sale el tronco posterior o el primer tronco, segmento horizontal, que vendría siendo el tronco lateral, la rodilla anterior y el segmento horizontal. Va a finalizar en ese ligamento, perdón, en el anillo dural proximal, que su límite es la clinoides. Entonces, ahí estaría la membrana carótido oculomotor. Muy importante esas referencias. Entonces miremos que la forma pues, puede ser variable, se puede ver serpenteada, tener gran variabilidad. Entonces, a veces si se bien describe como un sifón, no siempre su ubicación anatómica es fácil de ver, e inclusive fácil de manipular. Entonces es una estructura que es delicada y deberíamos tratar siempre de ubicar muy bien en los segmentos. Casi siempre debemos buscar en la relación con respecto a la clinoides para tratar de no perdernos y hacer bien esa ubicación anatómica por esa variabilidad que puede tener esta estructura en cuanto a su anatomía. Esta sería pues la imagen final. Entonces miremos que el segmento hace muy bien esos movimientos. Aquí estaría el segmento lacerum finalizando, ligamento, todas sus ramas. Entonces, por ejemplo, en este esquema no tiene tan marcado todas esas curvas, este segmento carotido, cuando llega a la clinoides posterior. A la clinoides anterior, perdón. Bueno, el segmento C5 es un segmento muy corto, pero es de gran relevancia anatómica. Es el segmento clinoideo. Básicamente está ubicada entre toda la clinoides. ¿Y a qué se debe esto? Aquí hay dos anillos, que está el anillo dural proximal, que es la membrana carotido-oculomotora, y el anillo dural distal. Este no tiene pues como ningún nombre, pero sí tiene un seudónimo, que es el anillo de Pernetsky, y básicamente forman un componente que se llama la cueva carotidia. La cueva carotidia en su porción más lateral es muy bien estructurada, es amplia, pero en su porción medial es delgada y estrecha. Aquí se pueden generar aneurismas, y esto hace que su origen pueda ser supratentorial, infratentorial o combinado. Sería un abordaje muy complicado y hay que inclusive abrir la cueva y exponer adecuadamente el segmento. Entonces es un segmento muy delicado.
Otra relación para ubicar los aneurismas de este segmento es el estro óptico, ya lo veremos, que es la referencia que está en el punto medio usualmente entre los dos anillos. Acá no hay subdivisiones, no suele haber ramas, pero es la relación entre el origen intradural y extradural de los aneurismas, sobre todo de este segmento. Entonces miramos cómo es esta relación. Entonces aquí está el estro óptico, que es lo que nos va a separar el canal óptico de lo que vendría siendo la fisura orbitaria superior, y es la referente anatómica. ¿Por qué? Aquí está el anillo proximal y está el anillo distal. Usualmente después del anillo distal se origina la arteria oftálmica. Entonces esto es lo que deberíamos ver. Acá se muestra muy bien la cueva carótida, que lateral es más amplia, medial es más estrecha y delgada. Usualmente aquí es un anillo completamente bien formado, acá es un anillo parcialmente cerrado. Y esto vendría siendo lo que se forma la cueva. Y ese es el segmento donde con mayor facilidad, en el segmento medial, por ese efecto que hablamos de la pared, se forman con mayor facilidad los aneurismas de este segmento. Aparte de que, pues obviamente, clasificarlo para saber en qué segmento puede estar, si es supratentorial, intradural o extradural, la lesión. Y este, pues, es nuestro caballito de trabajo, que es el estro óptico, que miremos que nos separa ese canal óptico de la fisura, y tiene una de sus prolongaciones, que es la clinoides anterior. Bueno, el segmento C6 es el segmento oftálmico, usualmente inicia a nivel de y se extiende hasta el inicio de la arteria comunicante posterior. Tiene un ligamento muy importante, que es el ligamento falciforme, que está adherido al nervio óptico y también agarra la arteria oftálmica y permite como referencia. Tiene múltiples ramas, no hablaremos de estas hoy, solo las tocaremos de manera superficial, ya que no es el tema de la charla, pero es muy importante hablar de los conceptos favorables y desfavorables para los clipajes de estos aneurismas. ¿Por qué? Uno puede tener un origen anómalo, como hemos dicho, en el segmento cavernoso, y acá está el origen de la hipofisiaria superior. Entonces sabemos que la hipofisiaria inferior viene de ese segmento cavernoso y la hipofisiaria superior del segmento oftálmico. Bueno, estas son todas las ramas descritas hasta el momento, pues tenemos muchas ramas, pero muy importante es cómo vamos a clipar esos aneurismas, porque usualmente es una rama que suele tener un origen constante en el 90% de los casos. Entonces, ¿qué es la zona segura de estos aneurismas? ¿Cómo se origina? Cuando el origen es inferior y rodea el nervio óptico, hay mucho riesgo de clipar o de lesionar el nervio óptico tratando de hacer la disección. Diferente cuando su recorrido es superior, donde se puede manipular con más seguridad y hacer una disección un poco más que van superiores al nervio, son mucho más seguras como punto de entrada comparando cuando hay recorridos tortuosos. Eso se puede ver siempre en las arteriografías y deberíamos tratar de evaluarlo si en dado caso que tuviéramos una aneurisma de este segmento. Bueno, y el segmento C7, muy importante, es el segmento comunicante, obviamente se origina en el origen de la comunicante posterior y sería a nivel de la bifurcación. Es muy importante porque algunos autores hacen una subdivisión en este segmento que también hablan del segmento de depresión. Otros autores hablan de que la coroidea pertenece a este segmento y es una de las ramas a exponerse en los abordajes, como se hablaba al principio de la charla que lo dijo el doctor Mauro. Hay múltiples ramas que hay que conocer, hay que cuidar, porque en el clipaje de estos aneurismas es difícil. Y es muy importante que esta arteria es difícil diferenciarla, entonces siempre hay que hacer una adecuada exposición del campo quirúrgico. Bueno, dentro de su parte ya microquirúrgica hay gran cantidad de ramas, en promedio 7 a 14, algunos hablan hasta 15, incluyendo la coroidea, ¿cierto? Que van a irrigar múltiples estructuras, unas más superficiales que son tercer ventrículo, sustancia perforada posterior, inclusive puede llegar a algunas ramas de la sustancia anterior, pero principalmente posterior. Tracto óptico, tallo hipofisiario, el quiasma, y ya a nivel profundo tálamo, hipotálamo y parte de la cápsula interna. Como lo vemos acá, usualmente hay una rama que va a predominar, esta rama recibe el nombre de arteria premamilar, algunos la llaman arteria talámica, pero no tiene pues como un origen específico, usualmente es una rama que va a predominar sobre el resto de perforantes. Es tal vez la rama que haya que cuidar con más frecuencia. Importante que acá la circulación es muy variable, dependiendo de la coroidea y ese sistema perforado anterior o ese sistema talamoperforante anterior entre la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, acá los infartos pueden ser a veces difícilmente predecibles y pueden ser muy grandes, o puede que el paciente tenga una circulación colateral lo suficientemente buena para no lesionarse, a pesar de que se pueda clipar la comunicante posterior. ¿Listo? Tiene múltiples ramas, aquí hablaremos un poco de la coroidea, aparte de lo que hablamos, la coroidea tiene ese origen a nivel posterior, algunos hablan posteromedial, que es muy similar a los orígenes de la comunicante posterior, por lo cual se puede confundir con facilidad.
La coroidea es más bien a la coroidea y se une con las ramas de la coroidea posterior del segmento P2, mientras que la comunicante cae al segmento P1, P2. Entonces uno debe tratar de exponer y ver las relaciones. Obviamente la comunicante tiene una relación, como habíamos dicho al principio de la charla, que lo explicó Lucas, relacionada con el tercer par, mientras que la coroidea no vamos a ver esa referencia anatómica. Entonces es tratar de buscar otros componentes para tener mayor certeza de ese componente. Muy importante la coroidea, que también tiene una irrigación profunda, que es a las radiaciones ópticas, globo pálido, mesencéfalo, tálamo y parte de la cápsula interna. Entonces, esa irrigación es muy importante para tener esos cuidados con la lesión y con el clipaje. Entonces, miremos que si bien pues, los esquemas lo muestran muy separado, miremos acá la coroidea y miremos la comunicante, están muy pegadas y se pueden lesionar con mucha facilidad. Entonces hay que tener cuidado de este segmento. Aparte, pues hay un montón de arterias pequeñas innominadas que pueden ir a los segmentos quiasmáticos o adyacentes. Eso también debería tratar de cuidarse en lo mayor posible. Bueno, hay una variante que es muy importante, que es la variante fetal de la comunicante posterior. Esto se da que en el origen embriológico, normalmente esta arteria, la comunicante, se encarga de la circulación posterior. Ya cuando culmina el desarrollo, ya la circulación posterior se establece y la circulación posterior se encarga, obviamente, de todas las estructuras posteriores cerebrales. Entonces, la comunicante se va a adelgazar. ¿Qué va a pasar? Cuando vemos esta arteria gruesa, que usualmente duplica el tamaño de la coroidea, ¿qué va a ocurrir? Sabemos es que la irrigación viene de predominio anterior, entonces si yo llego a clipar esto, hay un riesgo de infarto extenso por este problema, ya que por la circulación posterior puede hacerse un flujo retrógrado de la comunicante y ayudar a prevenir estos segmentos, o inclusive esta arteria, la variante fetal, puede irrigar estructuras de elementos posteriores, entonces tener un infarto no solo de la irrigación tradicional, sino también de elementos posteriores cerebrales cuando no hay un flujo colateral adecuado de la circulación posterior para la irrigación. Entonces es muy importante conocer esta variante, conocerla. Dependiendo de la región puede ser hasta en el 30% de los pacientes, pero usualmente oscila entre un 20 a 15%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Entonces, siempre un buen estudio angiográfico para evaluar este componente. Entonces, nuevamente, miremos la rodilla, entonces segmento petroso, este que se hace es el segmento lacerum, aquí inicia todo el sifón, y miremos que cuando esté iniciando todo ese componente del sifón, acá surgiría la arteria oftálmica. Entonces, miremos esa relación muy importante. Tendríamos segmento comunicante o arteria comunicante y arteria coroidea, y finalizando en la bifurcación. ¿Cuáles son los problemas para la cirugía con estos casos? Uno, las divisiones todavía no están claramente definidas. Vamos a ver que hay otras subclasificaciones a continuación. Que tenemos una división anatómica, otra división vascular, y eso depende también del autor. Entonces, el enfoque a veces nos puede enredar tanto para la cirugía abierta, inclusive para la terapia endovascular. La parte endovascular, más que todo va a buscar el segmento, evaluar ese aneurisma de diferentes maneras, que es lo que nos interesa escuchar en la parte final de la charla, y todo eso, pues todas esas clasificaciones generan diferentes puntos de vista y puede generar confusión a la hora de hablar de los aneurismas. ¿Qué pasa? Que algunos, a partir del segmento supraclínico, subdividen esa parte anatómica en estos 4 componentes, que es el oftálmico, el comunicante, el coroideo y la bifurcación. Eso es lo que genera confusión, porque algunos no solo hablan de eso, sino de segmento cisternal, de segmento supraclínico de manera aislada. Entonces, para Roton habla de 4 segmentos, o sea, Roton clasifica la carótida interna inicialmente en 4 segmentos y después subclasifica el segmento supraclínico en nuevamente 4 segmentos que hay que tener en cuenta. ¿Cierto? Aquí nos muestra el esquema, entonces segmento oftálmico, segmento comunicante, segmento clínico y bifurcación con sus relaciones anatómicas a lo largo pues, del componente. ¿Qué va a pasar? Roton no es el único que habla de esto. Miren, por ejemplo, Fisher forma 5 segmentos a partir del segmento supraclínico con diferentes ramas. Esto puede generar confusión y enredarnos a la hora de enfocarnos. Lo mismo, segmentos, habla de solo el segmento supraclínico y después ese segmento C4 solo lo divide en 3, que sería el coroideo, el comunicante y el oftálmico. No habla de bifurcación ni otros componentes. Entonces hay que tener eso en cuenta. Para Boutelier también hace una pequeña subdivisión, pero ese sí tiene un esquema más constante, que son las 7 ramas, que es donde usualmente tratamos de hablar en este idioma. Pero para Sila inclusive hace una agregación de 5 segmentos, y el quinto segmento no le dice supraclínico, sino segmento cisternal. Entonces es muy importante saber que esto puede generar gran número de confusiones y hay que tratar de estandarizar nuestro lenguaje hasta el momento. Entonces hablamos un poco ya de los conceptos generales para el clipaje.
Entonces, primero entender que esa anatomía es muy variable y tiene amplias clasificaciones. Pero lo más importante es tratar de entender y conocer muy bien esa anatomía. Eh, Muy importante, los aneurismas no reciben el nombre de arteria, sino usualmente del segmento comprometido. Entonces, hay que tratar de hablar, es más, este aneurisma es del segmento comunicante, es del segmento carotido. Otro componente muy importante que se habla de esta parte es que la ubicación y la dirección del aneurisma nos definen el abordaje, es decir, yo puedo tener un aneurisma en un mismo segmento, pero el abordaje ser totalmente diferente acorde a las necesidades que yo requiera. Bueno, otro concepto muy importante, el control proximal siempre debería tenerse en cuenta, al menos la arteria expuesta no siempre es necesario, eso puede depender de la experticia del cirujano, pero al menos para los segmentos comunicantes sí es recomendado para prevenir el riesgo de ruptura. Muy importante, una ampliación del campo adecuada, ver todas las ramas que puedan confundirse con esta lesión y encontrar bien el aneurisma para poderlo clipar y evitar inconvenientes o lesiones no deseadas, ¿cierto? Y poco a poco se ha venido hablando de este componente que viene siendo el Doppler, para cuando se realice el clipaje, poder verificar la perfusión distal de las arterias, ¿cierto? Que yo estoy seguro que solo clipe el aneurisma y no clipe otras estructuras. Bueno, ahora, ¿por qué hablar de los aneurismas de comunicante posterior? Muy importante. Representan un 25% de todos los aneurismas a nivel de la parte intracraneal y el 50% de los aneurismas de la arteria carotídea interna. Hay tres formas de presentación, digamos, descritas en la literatura de forma clásica. Hay otras presentaciones no tan frecuentes. La más frecuente es solamente la hemorragia subaracnoidea de cisternas basales, que se da hasta en el 43% de los casos. Para un tercer par completo, recordemos que esto no siempre va a ser completo, puede ser un tercer par incompleto, inclusive solo presentar al paciente cambios pupilares. Y una variante que es dependiendo de la ubicación con el tentorio, que puede ser un subdural agudo, que puede estar hasta en el 7% de los casos. Esto es un poco menos frecuente, pero por ejemplo un hematoma subdural no claro con una subaracnoidea asociada y de pronto un tercer par, deberíamos enfocarnos hacia un aneurisma, no pensar de pronto solo trauma, ¿ok? Entonces siempre ese aneurisma por su anatomía puede ser o muy fácil su clipaje o muy difícil, dependiendo de la ubicación y características. Ahora, hay unas proyecciones que son las proyecciones sobre todo laterales que pueden dirigirse hacia el lóbulo temporal y semejar un aneurisma de media. Entonces puede presentar cualquiera de esas tres presentaciones que están descritas, que es hemorragia del lóbulo temporal, del cuerno temporal o un compromiso del valle silviano. En estos casos es extremadamente delicado porque vamos a ver que hay unas formas de proteger eso, porque podemos rasgar el aneurisma solo con poner una válvula, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Digamos que el riesgo de ruptura se ha venido estableciendo, se ha hecho el estudio ISUBIA, el 1 y el 2, tratando de hablar como de riesgo, que esto ha cambiado un poco con la literatura, esto es como lo que hay como estandarizado. Por debajo de los 7 milímetros, el riesgo de ruptura en pacientes con hallazgos incidentales asintomáticos un 2.5%. De 7 a 12 milímetros, 14.5%, de 13 a 24 milímetros, 18%, y ya cuando supera los 25 milímetros, el riesgo de ruptura supera el 50% de los casos. Ahora, cuando se hace un análisis más minucioso, sí se toman unos parámetros en cuenta muy importantes. Entonces, uno es el riesgo de ruptura acumulativa año. En un paciente asintomático puede ser del 0.49%. Pero ¿qué pasa? El 85% de los aneurismas que se rompen usualmente son por debajo de 10 milímetros y hasta un 40% por debajo de los 4 milímetros. Entonces eso hace que, digamos, la literatura cambie un poco el análisis y empiece a hacer otros estudios. Entonces, muy importante que los aneurismas pequeños no van a ser enemigos pequeños. Eso no implica que haya riesgo, como lo dijo el doctor Pulgarín, que a veces, no tiene riesgo, esperemos que le hagan la microcirugía o la terapia se difiere y se rompe el aneurisma. ¿Y por qué se ha visto? Que estos aneurismas tienen un comportamiento muy similar a los aneurismas de circulación anterior, que es un riesgo de ruptura un poco más elevado comparado con otras estructuras. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es el riesgo de ruptura? A los 6 meses, cuando se detecten aneurismas, puede ser hasta un 50%, sobre todo en pacientes sintomáticos, con cefalea, tercer par, y ahí es un riesgo acumulativo año del 3.5%. Entonces, no es un aneurisma que deberíamos tratar de esperar un tiempo, sino detectarlo y cliparlo de manera temprana. Bueno, ¿cuáles son la importancia de los datos del abordaje? Entonces, yo empiezo el abordaje y la comunicante es una de las primeras ramas que voy a encontrar, entonces puedo ver el aneurisma de forma temprana. Esto no es de confianza, realmente terminemos la disección para exponer todo. Dependiendo pues, del valle y de las características anatómicas, puede que se requiera una disección del valle, ¿cierto? Otras veces no.
Muy importante, las valvas, perdón, sobre el lóbulo temporal de los aneurismas de proyección lateral aumentan el riesgo de ruptura de los aneurismas, por lo cual debe evitarse esta valva si yo sospecho de que hay esa proyección. La clinoidectomía también es poco frecuente, solo en promedio 6 pacientes lo van a requerir de cada 102 que llevemos a este tipo de cirugías. Eso depende de algunos parámetros que deberíamos tratar de medir, pero no siempre tomamos. Entonces, ¿cuáles son los predictores de clinoidectomía? La distancia entre la clinoides y la comunicante. Usualmente se dice que puede requerir clinoidectomía cuando hay una distancia alrededor de 5.8 milímetros, pero casi el 100% de los casos cuando hay una distancia alrededor de 4.4 milímetros. Y si le agregamos a un curso lateral de la comunicante, eso aumenta el riesgo de clinoidectomía. Entonces, tener en cuenta eso, que no siempre el abordaje va a ser de una forma tan sencilla. Muy importante, se deben exponer todas estas ramas, que sea la propia rama de la comunicante posterior, la coroidea, si se pueden ver las perforantes mucho mejor, el tercer par y la carótida interna. Eso es con el fin de evitar lesionar estructuras y tener un adecuado control proximal. Ahora, es una aneurisma que en cirugía se nos puede romper fácil, en especial si ya ha tenido una ruptura reciente o no usamos clip temporal. Entonces, saber que este aneurisma hay que entrar con todo el caballo de trabajo, 2 aspiradores, una gran cantidad de elementos, previniendo que se nos pueda romper, así hagamos una disección adecuada y lo manipulemos poco. Lo bueno es que a pesar de esto, pues si se hace una buena exposición, el clip temporal hace que esa morbilidad operatoria sea baja y se pueda clipar, entre comillas, con facilidad el aneurisma. Bueno, eso es un poco de la terapia, pero nos gustaría escucharlo más, sobre todo en la experiencia local y del doctor Pulgarín. Lo importante es que en la literatura se dice que los resultados de terapia y microcirugía son bastante similares. Entonces, si yo considero que el paciente no tiene ciertas condiciones para la microcirugía, pues considera la terapia endovascular. Lo que se ha escrito es que hay altas tasas de recurrencia en estos aneurismas, sobre todo en pacientes jóvenes, hasta un 33% de los casos, y altas tasas de reintervención, hasta un 20%. Porque se ha visto que es el segundo grupo de aneurismas que más recurre en cuanto a la terapia endovascular. Lo bueno es que a pesar de que puede recurrir, las altas tasas de resangrado son bajas, solo 0.6 a 2.6%, y usualmente son aneurismas de tamaño significativo entre 15 a 26 milímetros. Tienen bajo riesgo de recurrencias cuando son aneurismas pequeños, usualmente por debajo de, algunos hablan de 7, otros 5 milímetros, y una relación domo-cuello por debajo de 2. ¿Qué es lo más importante? Si tomamos la decisión de hacer una terapia, hacer una muy buena embolización, porque la embolización incompleta es lo que dispara el riesgo de resangrado y de todas esas altas tasas de recurrencia. Esto puede ser hasta el 17% de los casos. Entonces, puede saltar desde un 1 hasta un 17% de los casos. Obviamente, esto dependerá mucho de la técnica del terapista y nos gustaría pues como escuchar esa parte final de la charla. Hay una subclasificación moderna que se ha tratado de traer, que es para el enfoque quirúrgico y es dónde está ubicado el aneurisma. Este es un artículo del 2022 que nos trata de hacer esa subdivisión. Entonces ellos hablan de que hay 2 tipos de aneurismas del segmento comunicante. ¿Cuáles son estos aneurismas? Aneurismas verdaderos que estarían propiamente o directamente sobre la arteria y aneurismas de la unión, que es donde se une la comunicante posterior junto con la arteria carótida interna. Entonces, ¿qué trataron de ver? Ellos hicieron un análisis muy exhaustivo y ellos encontraron que los aneurismas reales o los aneurismas verdaderos tienen un riesgo mucho más elevado de ruptura. ¿Qué tanto? Básicamente, los verdaderos con tamaños por debajo de los 4 milímetros tienen un riesgo del 46% de ruptura, comparado con los que están en la unión, que teniendo esta misma medida, el riesgo de ruptura es solo 2.5%. Lo mismo el diámetro. Digamos que los aneurismas verdaderos tenían un diámetro un poco más pequeño, pero se rompían con más frecuencia comparado con los de la unión, que tienen un diámetro un poco más grande, pero tenían menor riesgo de ruptura. Entonces empiezan a decir que estos aneurismas hay que subclasificarlos y que aquellos aneurismas verdaderos por debajo de 4 milímetros deberíamos considerar inclusive la intervención quirúrgica. En este caso, pues apoyan un poco más la terapia por el tamaño y la localización. Bueno, los criterios de cirugía versus manejo conservador. Para la microcirugía, ellos dicen pacientes por debajo de los 50 años, un patrón fetal, sobre todo por ese riesgo de lesión de elementos posteriores, que la terapia endovascular no tenga una buena anatomía. Digamos que esos aneurismas sí deberían evaluarse por un grupo integral, tanto de microcirugía como de terapia endovascular, para poder definir cuál sería el mejor abordaje en estos pacientes. Y la parálisis del tercer par, que se ha visto que sí mejora de forma significativa, es con la microcirugía porque permite separar el aneurisma del tercer par. El manejo conservador se ha evaluado en pacientes idealmente de 75 años o más y que tengan un tamaño pequeño. Lo otro es que la dirección clásica del aneurisma
puede ser hacia posterior inferior, porque digamos que hay tres orientaciones: posterior superior, posterior inferior y lateral, ¿cierto? Unos hablan de antero superior y antero inferior, pero esos aneurismas más de la unión. Y eso es lo que puede comprimir el tercer par, esa presentación hacia posterior inferior. Otra subclasificación, que es su relación con el tentorio, que puede ser supratentorial, suprainfratentorial e infratentorial. Esto se basa más que todo en el abordaje para definir si hay que abrir la dura madre o no y exponer adecuadamente el cuello del aneurisma. Bueno, el paso a paso es un enfoque quirúrgico. Lo que vamos a hacer es, hay dos abordajes. El lado izquierdo es el terional tradicional y acá tenemos un mini terional. Básicamente hay tres puntos anatómicos que debemos buscar, que es el punto de McCartney, ¿cierto? El valle silviano, que se hace con una dirección del punto de McCartney o del apófisis cigomático frontal hacia los 3/4 de la unión entre el nasion y el ilium, y 3 centímetros hacia posterior, que vendría siendo el terion. 3 centímetros hacia posterior de ese punto de McCartney, ¿cierto? Al exponer esos tres puntos. Independientemente del abordaje, eso es lo que deberíamos exponer en los tres segmentos. Dependiendo pues del abordaje, pues el terional estándar habla de una disección interfacial para exponer todos estos componentes, por eso pues dependiendo de la preferencia del cirujano. En el terional se hace una incisión recta y simplemente se hace es separar los planos de los tejidos para exponer esos tres puntos. Hay tres trépanos que son el punto de McCartney, uno en la escama temporal inferior y otro en la unión de la coronal con la línea temporal superior, con la escama temporal superior, con la fisura temporal superior. Y se le puede agregar uno superior o acorde a las necesidades para separar la dura madre. En el miniterional, pues se expone ese lóbulo, el giro temporal superior y el giro frontal inferior, y el valle silviano. Básicamente en el terional estándar simplemente se amplía un poco y lo que se expone es el giro temporal, el giro frontal medio y el giro temporal medial, y lo que debíamos pensar. Ya hacerse un fresado muy bueno de la cresta del efenoide hasta exponer el ligamento meningo-orbitario, y ya ahí podríamos proceder a abrir la dura madre. La dura madre se puede abrir en U o hacerle en U y un corte en la mitad. Eso depende de lo que necesite el cirujano y de lo que vayamos realizando en el abordaje. Entonces, finalmente, esto es lo que deberíamos tener expuesto después de un adecuado abordaje para poder decidir por dónde entramos, si subfrontal o a través de la fisura silviana. Ya adentro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usualmente drenar la cisterna olfatoria, de ahí seguir con la cisterna óptico-olfatoria y terminar con la cisterna óptica. Entonces, encontramos el óptico, vamos a hacer esa disección del óptico hasta encontrar la carótida. Debe disecarse toda esa membrana o esa cisterna óptico-carotidio, siempre sobre el lado más medial hasta exponer la bifurcación. Después de exponer la bifurcación, me voy hacia lateral y termino de exponer todo. Entonces debo tener expuesto pues parte del quiasma, el nervio óptico, la carótida, la comunicante de la coroidea y la bifurcación para poder hacer ese énfasis y ver adecuadamente el aneurisma. Algunos hablan de que se puede requerir una disección del valle para poder exponer bien todos estos segmentos, acorde a lo que yo vaya encontrando en la cirugía. Ya teniendo todo expuesto adecuadamente, encuentro el cuello del aneurisma y lo puedo clipar. Eso pues deberíamos tener un control proximal, pero eso ya depende de la decisión del cirujano durante la cirugía. Ya para cerrar la charla, hablar de un poco de morbilidad y mortalidad. Básicamente, la microcirugía tiene un poco más de eventos adversos, 12% en el siguiente año, comparado con la terapia endovascular, que puede ser el 9%. La mortalidad suele ser un poco más elevada para la terapia endovascular, un 3%, esto no es estadísticamente significativo. Usualmente no sea que sea la terapia, sino el tipo de pacientes que suelen ser pacientes en peores condiciones, por lo cual pues eso eleva más la mortalidad. La morbilidad de microcirugía también aumenta posiblemente un poco más desde el punto de vista quirúrgico comparado con la terapia, pero la morbilidad siempre se reduce sobre todo para aneurismas no rotos, es decir, para terapia endovascular solo llega en el 3% de los casos y en microcirugía puede llegar hasta el 8%. Las secuelas neurológicas son un poco más para la terapia endovascular, por ese grupo de pacientes más complicados. Para la microcirugía es un poco mejor, obviamente es porque sobre todo si hay tercer par, al separarlo, pues esto aumenta mucho la recuperación, entonces se habla de menos secuelas neurológicas. Ahora, en cuanto al tercer par, puede ser el debut de esta condición, hasta un 20% de estos aneurismas pueden debutar. Pero cuando yo encuentro terceros pares, si busco aneurismas, hasta en el 80% de los casos puedo encontrar un aneurisma de este segmento comunicante. Muy importante, un 70% va a tener una parálisis completa, un 30% va a tener una parálisis parcial y hasta un 17% de los pacientes solo va a tener cambios pupilares. La recuperación, si se hace una disección microquirúrgica, puede ser en promedio 29 días, pero se han descrito recuperaciones tardías hasta de 6 meses. Bueno,
En cuanto al tercer par, es muy importante relacionarlo con el clipaje, porque yo puedo ocasionar un tercer par por el clipaje, pero también el tiempo en el cual yo diseco el aneurisma, el tercer par, es importante. ¿Por qué? Si lo opero en las primeras 2 semanas, algunas revisiones llegan hasta recuperaciones desde hasta el 97%, idealmente en la primera semana, pero en general 63 a 83% recuperan en ese tiempo. Ya después de 2 semanas, este porcentaje cae hasta un 30% y después del mes se reduce hasta un 17%. La terapia endovascular, pues no hay tan buenos resultados. Usualmente las mejores revisiones llegan hasta el 64% de los casos, pero en promedio oscila entre un 20 a 30% de los casos según la literatura. Ya para resolver el caso, llegar a las conclusiones, pues por la localización del aneurisma y todo, decidimos intervenirlo y llevar a cabo un clipaje microquirúrgico, pues no pudimos dar como tan buenas imágenes por problemas del sistema, pero se ve el clipaje y en cuanto al grupo endovascular, pues nos reportó que hay un clipaje completo, sin cuello residual y sin clipaje de otras estructuras, por lo cual el paciente quedó curado y sin secuelas hasta el día de hoy. Ya para concluir la charla, los aneurismas del segmento comunicante son aneurismas muy complejos, tanto para la parte microquirúrgica como la parte endovascular, que entender muy bien esa anatomía. La microcirugía sigue siendo el tratamiento estándar, pero digamos que la terapia endovascular está mano a mano con ella, siempre es una alternativa bastante buena. En algunos casos podríamos tomarlo como primer manejo. Esto es muy importante, que esos aneurismas deben tratarse de manera temprana, sea por terapia endovascular o sea por microcirugía. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias.